Señor le bendiga a mi amigo, mi hermano. Este es tu programa, Camino de Salvación. Y en el camino de salvación, Cristo Jesús esperándonos a que vengamos con un corazón dispuesto a aprender el conocimiento de la vida eterna, la verdad, la única verdad que está en Cristo Jesús, manifestada en la palabra de Dios a través de los evangelios. Compartiendo la palabra con usted, esta palabra que dice, Dios es luz. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 1, nos dice lo siguiente, verso 5 en adelante. Este es el mensaje, dice la Escritura, que hemos oído de Él, o sea, de Cristo, y que os anunciamos. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Y viene y nos enseña lo siguiente, verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mi amigo, mi hermano, si nosotros decimos que creemos en Cristo Jesús, pero no hacemos su voluntad y no cumplimos su palabra y no venimos al conocimiento pleno de la verdad, somos mentirosos. Nos engañamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, ciertamente segará. Mi amigo, mi hermano, tenemos que sembrar la palabra de Dios. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Tenemos que andar en luz porque Dios es luz. Y la luz en las tinieblas resplandece. Y ciertamente nosotros sin Cristo éramos tinieblas. Pero ahora nos ha llamado de esas tinieblas a su luz admirable. Y entonces la Escritura nos enseña lo siguiente, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mi amigo, mi hermano, cuando venimos al camino de salvación, venimos a un camino de luz, un camino de verdad, un camino de justicia. Y entonces, en ese camino de salvación, en ese camino de luz, está la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Tenemos que venir con un corazón dispuesto, arrepentido, buscándole de todo corazón, de todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, buscándole, pidiéndole perdón y sobre todo amando su palabra y poniéndola por obra. Dice la Escritura, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por cuanto todos pecamos, hemos sido destituidos de la presencia y de la gloria de Dios. Pero cuando venimos y reconocemos que hemos pecado, ciertamente la gracia de Dios va a ser de manifiesta en nuestras vidas a través de la fe en el Hijo de Dios. Si confesamos nuestros pecados, dice la Escritura, Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El arrepentimiento nos guía a Cristo y Cristo nos limpia de toda maldad. Perdona nuestros pecados y nos hace sentar a la mesa y nos da del maná que viene del cielo, la palabra de verdad. Y esta palabra de verdad
se revela a nuestro espíritu. Y entonces el Espíritu Santo de Dios viene y hace morada en nosotros y nos guía a través del tiempo de nuestra vida por esta verdad, por esta justicia, por esta misericordia, por esta bondad que es en Cristo Jesús. Dios es luz. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Mi amigo, mi hermano, el Evangelio es lumbrera a nuestro caminar. La palabra de Dios es luz y la palabra de Dios es Cristo. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquella luz verdadera vino a este mundo y resplandeció en nuestros corazones. Mi amigo, mi hermano, si decimos que andamos en luz y realmente no hemos aceptado a Cristo, estamos mintiendo. La única manera de andar en luz es aceptando a Cristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. La única manera que podemos tener luz en nuestro corazón y esa luz sea manifiesta a través de nuestros ojos es aceptándole a Él, creyendo que Él vino en carne, que Él murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día y que fue levantado con poder por el Espíritu Santo de Dios y se sentó a la diestra del Padre. Y en esa diestra del Padre intercede por usted y por mí. Porque la enseñanza en la Escritura nos revela lo siguiente. Hijitos míos, capítulo 2 de Primera de Juan, verso 1. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno habéis pecado, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús, porque Él es justo. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, es decir, Él ya los pagó en la cruz del Calvario. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso dice aquí que Él envió a Cristo Jesús para pagar los pecados suyos, los míos y los del mundo. Mi amigo, mi hermano, el mundo tiene que conocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Nosotros ahora que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, estamos en el mundo, mas no somos del mundo. Porque el mundo, con sus deseos, con sus vanaglorias, no cumple la palabra del Señor. Aquellas personas que viven en el mundo, alejados de la ciudadanía del reino, por no aceptar a Cristo Jesús en su corazón, se encuentran en tinieblas y no hay luz admirable en ellos. Pero si se arrepienten y vienen a Cristo, vienen a la luz, al camino nuevo, al pacto eterno, a la salvación eterna, a la fuente de vida, al río del Espíritu, a la palabra de verdad, a la lumbrera a nuestro caminar, a la guianza, al poder en el Espíritu. Esto es nuestro Dios, el único, el sabio Dios. A Él sea toda la gloria, toda la alabanza por los siglos de los siglos y por todas las edades. Mi amigo, mi hermano,
la manifestación gloriosa de los hijos de Dios vendrá a su tiempo. Dice que la Escritura, en esto sabemos que nosotros conocemos si guardamos sus mandamientos. En esto sabemos que nosotros conocemos a Cristo, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. No está la luz de Dios. Su corazón está en tinieblas. Pero dice la Escritura, verso 5 del capítulo 1, del capítulo 2 de Primera de Juan, dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Cuando el amor de Dios viene a nuestra vida, este amor de Dios se perfecciona porque el amor de Dios es perfecto. Y el amor de Dios no hace mal a ninguno. Porque el amor de Dios es sufrido, es benigno, no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo perdona. El amor de Dios nunca dejará de ser. ¿Por qué? Porque la luz de Cristo permanece brillando por siempre. Porque Cristo es luz. Porque Cristo es la luz del mundo. La Escritura nos enseña que nosotros tenemos que venir a Él. Cristo Jesús hablando. Evangelio según San Juan, capítulo 12, del verso 44 en adelante, nos enseña lo siguiente. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió. El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Y luego dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si no hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, andamos en tinieblas. Y Dios no quiere que andemos en tinieblas. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento para que ninguno se pierda, para que todos tengamos vida eterna. Pero esta vida eterna está en Cristo Jesús, y Cristo Jesús es la luz. Dios es luz. Vengamos a Él. Hagamos un pacto con Cristo Jesús en arrepentimiento, en darle el corazón, un corazón contrito y humillado. Nunca Dios va a rechazar. Dice, el que me oye, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Esta es la palabra de Dios. El que me rechaza, dice, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ha dado mandamientos de lo que he de decir, de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida, dice la Escritura. Es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Jesús nuestro Salvador. Jesús nuestra palabra. Jesús la luz del mundo. ¿Qué nos cuesta venir a Él? ¿Qué cuesta? Cuesta dejar esa vida infructuosa que llevamos. Cuesta venir y arrepentirnos de todo corazón. Cuesta entregarle nuestro corazón.
porque el precio de nuestros pecados, el castigo de nuestra paz, ya fue pagado en la cruz del Calvario. Tenemos que venir a Él, a hacer morada en Él, porque Cristo es la luz del mundo. Mi amigo, mi hermano, tenemos que andar como hijos de luz. Efesios capítulo 5, verso 8 en adelante, nos dice: porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andar como hijos de luz. ¿Y qué es andar como hijos de luz? Esa es una pregunta que usted y yo nos podemos hacer. ¿Qué significa andar como hijos de luz? Y la respuesta está en la Biblia. Y nos dice: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y en toda justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. El Espíritu nos revela cómo venir a Cristo, cómo andar como hijos de luz. Y nos dice, verso 11 del capítulo 5 de Efesios: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Nosotros no podemos andar haciendo maldades, injusticias. No podemos andar en contiendas, iras, en disensiones, en maledicencias, porque eso no es agradable delante del Señor. Tenemos que aprender a ser hijos de la luz y a vivir sosegadamente, de una manera tal que agrademos a nuestro Creador. Porque es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, de aquello que es pecado. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. La palabra de Dios es luz y pone en manifiesta las malas obras, las malas costumbres, los malos hábitos, aquello que nos lleva por camino de pecado y de perdición. La palabra de Dios nos ayuda a darnos cuenta por dónde andamos. Si el camino que caminamos está en tinieblas, si los pensamientos que tenemos en el corazón son tinieblas, porque Él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón a través de su palabra. Nuestra vida está escondida en Cristo. Dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz lo manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Cuando estamos sin Cristo, estamos durmiendo el sueño de la perdición. Estamos muertos en delitos y pecados. Pero cuando nos despertamos de ese sueño y venimos a Cristo, entonces Cristo viene y alumbra nuestro entendimiento y nos hace entender que lo que estamos haciendo no es correcto. Entonces, mi amigo, mi hermano, nos dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia, nos dice la Escritura, cómo andamos, no como necios, sino como sabios. El necio dice: no hay Dios. Pero el sabio tiene el temor de Dios en su corazón, y el principio de la sabiduría empieza a obrar en él, porque el principio de la sabiduría es el temor a nuestro Dios. Jesús nos enseña que tenemos que mirar con diligencia cómo andemos,
aprovechando bien el tiempo, dice la Escritura, porque los días son malos. Por tanto, nos dice, no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor es que todos procedamos al arrepentimiento, para que ninguno perezca, para que seamos salvos. La voluntad del Señor es que vengamos al camino de salvación, al camino de luz, porque Dios es luz. Y la luz en las tinieblas resplandece. No nos embriaguemos con vino, dice la Escritura, en lo cual hay disolución. Antes bien, debemos ser llenos del Espíritu Santo. Eso es andar como hijos de luz. Llenos del Espíritu Santo. Llenos de frutos de justicia. Manifiesto en nosotros sean los dones del Señor. Y entonces dice aquí que debemos de hablar entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, alabando al Señor en nuestros corazones, cantándole a Él, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mi amigo, mi hermano, Jesús es nuestra luz y nuestra salvación. ¿De quién temeremos? Dice la Escritura. Vayamos, Salmos capítulo 27. Y nos habla lo siguiente y nos dice la verdad. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando tenemos la luz en nuestra vida, tenemos el escudo, tenemos la fe, tenemos la confianza de que Él es nuestra justicia, tenemos la confianza de que Él es el yelmo de la salvación, tenemos la confianza de que estamos en el camino del Evangelio, tenemos la confianza de que Él es nuestra fortaleza, tenemos la confianza de que tenemos la palabra de Dios morando en nosotros. Y entonces no temeremos. Y dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. ¿Por qué? Porque Jehová es mi luz y mi salvación. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¿Por qué? Porque Jehová es mi luz y mi salvación. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué, mi amigo, mi hermano? Porque Jehová es mi luz y mi salvación. Y la salvación está en Cristo Jesús. Por eso decíamos que Dios es luz. Porque lo hemos leído, lo hemos creído y lo hemos aceptado. Entonces, mi amigo, mi hermano, andando en el camino del Señor, tenemos vida y la tenemos en abundancia. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Y nos dice lo siguiente: ahora en Cristo Jesús, mas ahora vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, pero que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Esto es nuestro Dios, que nos llama a su luz admirable, que nos hace su pueblo, que nos hace sus hijos. Somos sus ovejas, estamos en su prado,
y entramos por sus puertas con acciones de gracia, por sus templos con alabanza. Bendecimos a nuestro Dios y cantamos himnos, cánticos espirituales que glorifican el nombre del Señor, porque el Señor es mi luz y mi salvación, es la fortaleza de mi vida, es el que me levanta, el que me da fuerzas, el que me ayuda, el que me sustenta con la diestra de su justicia, el que fortalece mi cuerpo, el que me da vida y vida en abundancia, el que la palabra enviada penetra mi corazón y es escrita por el poder del Espíritu Santo. Es lo que trae luz, es lo que trae salvación. Mi amigo, mi hermano, Dios es luz. Dios nos dice que Él nos amó primero. Él buscó lo que estaba perdido, lo que estaba muerto en delitos y pecados, lo que estaba en tinieblas. Viene Él, hace morada con nosotros y la luz del Evangelio resplandece en nuestro corazón. Mi amigo, mi hermano, grande es el misterio de Dios, que ahora fue revelado a través de la Escritura. Y la verdad es que la luz en las tinieblas resplandece. Y esto es por fe en el Hijo de Dios, el cual murió en la cruz del Calvario para perdón de sus pecados y de los míos, para que tengamos paz, para que tengamos bendición, para que tengamos las bienaventuranzas y para que seamos un pueblo glorioso y que nos vistamos de las armas de luz. Que el Señor le bendiga y le guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted y sobre mí, y por ello nos venga paz y tenga de nosotros misericordia. Este es su programa, Caminos de Salvación, y en el camino de salvación, la luz del Evangelio, la luz de Cristo, el Hijo de Dios, esperándonos a usted y a mí para ser salvos. Sí, amén.